Vamos con Yolanda primero. Ok, Yolanda, ¿cuál es tu pregunta? A ver, como espírita, ¿cómo, o sea, cómo una persona puede aconsejar, o no sé cómo aconsejar, reaccionar, creo sería? ¿Orientar? ¿Cómo una persona puede reaccionar con otra persona que está actuando mal y que es reincidente y no quiere darse cuenta o no se da cuenta de lo que está haciendo? Está bien que en mi caso, por ejemplo, ya yo la deje hacer lo que quiera y no decirle nada, o porque es que no quiere escuchar y no, yo siento que, no sé, como que hasta me doy fastidio, ¿no? Entonces, y no quiere escuchar y piensa que yo le tengo mala fe, no sé si son sus obsesores. Es una persona muy cercana, ¿no? Y hay esa reacción, ¿no? De decirte de repente, ya no te quiero, te quiere decir de repente, te estoy odiando. No me afecta, no me afectan mis emociones. Yo trato de hacer oraciones por esa persona, pero como que yo ya he colgado la toalla, ¿no? Y está bien eso, que yo haga eso, debo insistir, o sea, ¿qué recomiendan? En ese caso, porque esta persona se siente agredida por alguna razón interna de ella, supongo. Ajá. Entonces yo como que ya no, ya he colgado la toalla y he dicho, bueno, algún día, querrá escuchar, ¿no? Porque yo ya, es como que ya no tengo recursos. Está bien que yo cuelgue la toalla, debo insistir, debo estar de pesada, diciéndole, no sé qué me aconsejan como espírita, ¿no? Ok. ¿Alguien quiere contestar? Silvia, Rosalía o Eva, A o ver, contesto yo. ¿Quién quiere contestar? a ver, ya. Rosalía contesta. Rosalía. Uh-huh. Mira, Yolanda, siempre van a haber personas que cuando damos un consejo lo van a tomar a mal, porque ellos están actuando mal, pero ellos piensan que así debe ser, ¿no? O de repente hasta se dan cuenta que están actuando mal, pero de repente lo hacen por rebeldía. Pero yo he llegado a la conclusión con las experiencias que he tenido sobre ese tema, que al final tú tienes que tener mucha paciencia y tolerancia, porque poco a poco puedes ir cambiando de manera de pensar a esa persona, ya no criticándolo lo que hace mal, sino de repente resaltar las cosas buenas que tenga, porque nadie es totalmente malo ni nadie es totalmente bueno, ¿no? Entonces, en esa forma, tú te vas a acercar más por amor que por crítica. Entonces, vas a resaltar las cosas buenas que tiene. Y por supuesto, lo principal es la oración, ¿no? Pedirle a Dios que le llegue el entendimiento, la lucidez, que llegue al discernimiento de separar lo bueno de lo malo, que él mismo tome conciencia, porque si él sigue, esa persona sigue empecinada en que lo que hace está bien, para él está bien, pero tú sabes que está actuando mal, que Dios le dé el discernimiento, que lleve la conciencia, con mucha oración y mucha paciencia, pero dándole mucho amor. Uh-huh. Dándole mucho amor. El amor es la base del cambio. Entonces tú simplemente dale mucho amor, tenle mucha paciencia y no estirar la toalla, el no señalarle cuáles son sus defectos o estarle diciendo cambia y cambia, no. Entonces simplemente dale mucho amor y oración. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Yolandita. Parece que Eva quiere decir algo más al respecto. Gracias, Rosalía. Sí. Sí, Yolandita, con respecto a tu pregunta, una cosita también, lo que pasa es que no sé si estás lejos del micrófono, yo te escucho muy poquito, muy bajito, pero bueno, sí llegué a escuchar tu pregunta. Bueno, Yolandita, mira, obviamente nosotros pertenecemos a un grupo espírita, ¿no?
Y el concepto de Rosalía es excelente, de verdad que sí. Yo agregaría eso, que todo empieza por uno mismo, es decir, el ejemplo empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, de repente, dando nosotros ese ejemplo a la persona de que estamos mejorando, que somos mejores personas cada día. Mira, a veces, ¿qué ocurre? Somos humanos, ¿no? Al margen de que seamos espíritas o no, somos humanos y obviamente a veces uno como que quiere reaccionar de acuerdo a un defecto que la otra persona tiene, ¿no? O comportamientos erróneos, ¿no? Pero es ahí donde debemos pensar que de repente hay formas y formas de hacerle entender, inclusive entre nosotros los espíritas, siendo espíritas y tener conocimiento, a veces no nos damos cuenta de que cometemos errores que ya no deberíamos cometer y caemos siempre en lo mismo. O imagínate una persona que no lo es, ¿no? Que no tiene los conocimientos que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces nosotros? A través de las lecturas, el estudio, el evangelio, ejemplo, charlas, tratamos de que las personas, incluyéndonos nosotros, porque todo empieza con nosotros mismos, nos demos cuenta de pronto de algún defecto repetitivo, ¿no? Y que a esa persona no la va a llevar a evolucionar, obviamente. Entonces, a veces enseñamos más demostrando, no tanto hablando, ¿no? Sino que también demostrando. Eso es lo que yo también pienso. Silvia. Yo quería agregar solamente algo, ¿no? A Gracias, todo lo que han dicho. En primer lugar, Rosalia tiene toda la razón del mundo y más o menos lo que iba a decir, pero para agregar, así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de bien, todos los errores son por causa de la falta de amor. Entonces, cada cosa que tú hagas, cuando esta persona se muestre más rebelde, tú ora, ¿no? Como bien ha dicho Rosalia, pero y en momentos en los que tú estés sola y te acuerdes de él, envíale toda tu energía de amor. Poco a poco, eso va a hacer que va a pasar el tiempo, tú sigue haciéndolo, insiste, y vas a ver cómo vas a empezar a encontrar cambios en él. Porque vas a estar irradiándolo, porque vas a ser asistida y porque lo estás haciendo con amor. Y esa es una llave que abre todas las puertas. Nada más. Gracias, Silvia. Ok, Yola, para completar entonces lo que te dicen Rosalía, Eva y Silvia. Jamás deberíamos de desistir de alguien. Podemos de repente dar un pasito al lado, pero siempre permanecer en alerta, porque como lo dice Silvia, como lo dice Rosalía y lo dice Eva, que en diferentes palabras, lo que tenemos es que tener la fortaleza para persistir, para no dejar a un lado a esa persona, para no desistir de ella, como tú lo preguntaste, ¿tiro la toalla o no? No se trata en realidad de desistir o de tirar la toalla, se trata de tener mucha paciencia y darle su espacio, pero intentar siempre de una manera de repente más discreta y a través de tus oraciones, a través de tu irradiación mental, como ya se ha mencionado, intentar enviarle toda esa buena vibración para que pueda ser inspirado. Está cierto, puede tener de repente obsesores, pero a veces la persona, cuando no es espírita, cuando no es abierto a ciertas situaciones, no te va a creer y no va a aceptar un tratamiento, una terapia espiritual. Entonces nos resta a nosotros que tenemos el entendimiento, orar por ellos y así poco a poco intentar que ese espíritu se ablande un poco y poder convencerlo a que tome un camino o que trabaje su lado espiritual. Es una tarea difícil, pero jamás hay que desistir de alguien. O sea, la situación del querer tú ayudar no se debe desistir. De repente cuando se trata de alguien que nos hiere demasiado, tampoco desistir, pero sí, de repente tomarnos un tiempo para respirar, porque a veces esa maledicencia nos contamina y nos hace pensar o nos hace sentir, nos hace dar sensaciones negativas y no podemos permitirnos eso. ¿Ok?
Gracias, Yola. Y vamos a la pregunta de Carmencita, que ya había levantado la mano. ¿Dónde está mi Carmencita? Carmencita. Acá estoy. Ah, muy bien, Carmencita. Sí, Ok, Carmencita. sí, estaba cargando el celular. Sí, danos tu pregunta. Siempre quise preguntar esto, ¿cómo ve el espiritismo, nuestra doctrina, con respecto al aborto? Yo tengo discusiones con personas sobre ese punto y Me ha leído la mente, verdad que nunca llegamos a entendernos, ¿no? Porque las posiciones son muy radicales. Entonces, yo quisiera saber, tener mejores elementos, manejar mejor ese tema para poderlo discernir con otras personas, ¿no? Que lógicamente no están dentro de nuestra doctrina, ¿no? Sé que es un tema muy, muy grande y muy grave, sí, pero algo sucinto, si me podrían ayudar en ese sentido, ¿no? Ok. Ese tema me interesa mucho, sí, de verdad. A ver, Okay. Eva comienza respondiendo. Gracias. Ok. A ver. Bueno, el tema del aborto es un tema muy difícil de abarcar, en el sentido de que hay muchas posiciones. Por ejemplo, aquella persona que ha sido violada, ¿no? Entonces, obviamente no está trayendo voluntariamente a un niño a este mundo si es que sale embarazada, pero obviamente, como lo que acaba de decir Ana Cecilia, con respecto al mundo espiritual, lo que el mismo Evangelio nos ha dicho, que a veces estamos pasando pruebas. Todo es por algo. Si una persona sale embarazada bajo cualquier forma, de cualquier manera, es porque de repente ese niño tenía que venir a este mundo a pasar alguna prueba, ¿sí? Y esa mamá tuvo que embarazarse de esa manera porque también está pasando alguna prueba. Es difícil, ojo, es difícil aceptarlo, obviamente, porque supuestamente un embarazo tendría que ser siempre una cosa hermosa y consentida en pareja y todo lo demás, pero hay circunstancias y hay circunstancias. Pero el espiritismo nos aconseja que el aborto, o nos dice que no debería ser producido voluntariamente, ¿sí? Porque esa persona, ese niño que está viniendo al mundo, viene a esta tierra por algo, a pasar una prueba por algo. Y entonces cuando ese embarazo se corta, ¿sí? De forma voluntaria por el lado de la madre, pues es un débil, un problema. Claro que el libre albedrío, Dios no va a evitar la decisión de la madre, pero ojo, está quitándole la oportunidad a ese niño que regrese a la tierra para cumplir lo que tenía que cumplir, ¿no? La tarea que tenía que cumplir. Entonces, obviamente, es decisión propia, que tiene uno que poner en el lugar también de aquellas madres que son abusadas, pero también, según lo que hemos leído ahora, según el espiritismo, el evangelio, lo que nos explicó Ana Cecilia, lo que hemos entendido, todo es una prueba. O sea, inclusive aquello que parece horrible, que puede ser a través de una violación, es una prueba, y por algo esa madre fue violada y por algo concibió un hijo de esa manera. Todo esto tiene una razón del pasado, sobre todo cuando tiene un embarazo de esa manera. Hay embarazos dentro de un hogar de esposos, ¿sí? Pero que ella no quiere también. O sea, no necesariamente tiene que haber sido por un evento trágico. Siempre es decisión propia y por una razón personal de cada persona. Más si entendiéramos y supiéramos que ese niño que está por nacer tiene que venir al mundo porque Dios lo decidió así, porque tiene que venir a pasar su prueba y nosotros la cortamos, entonces es un débito muy grande. Eso es lo que yo tengo. Bien, sí, gracias, Evita, gracias, perfectamente. Gracias. Silvia Rosalía, ¿van a contestar la pregunta? ¿Hace alguna acotación respecto? Bueno, ya. Rosalía. Quiero agregar algo, Carmencita. Es difícil que una persona que no conoce la doctrina espírita pueda entender lo que tú le vayas a explicar, porque primeramente tiene que creer en la reencarnación. Exacto. ¿No? Porque si no cree en la reencarnación, no va a tener la capacidad de poderte entender. Y
Entonces ahí viene pues su libre albedrío de esa persona. Yo estoy estudiando un poco ese tema de la reencarnación o de la encarnación, ¿no? Entonces hay una parte donde hay toda una preparación para la reencarnación, ¿no? La gestación de la mamá y todo eso, ¿no? Entonces, puede ser también de que sea un enemigo del pasado que ella deba de traer a esta existencia. Entonces, por eso tiene cierta resistencia a tener a ese bebé, porque ya se olvidó que en una existencia o en el plano espiritual, en su plan de reencarnación, estaba perdonar a este enemigo del pasado y que pueda este enemigo del pasado arrepentirse y venir como hijo de esta persona. Entonces, probablemente ese bebé que ella no lo desea tener sea un enemigo del pasado, que ella quiso tenerlo, pero que por la ley del olvido ya no lo quiere tener. Entonces ahí hay muchos factores porque interviene también el plano espiritual, ¿no? Pero si esta mamá ya está deseando hacer esto, bueno, también tiene, digamos, cierta justificación, si se puede llamar así, si es que Dios sabe todo lo que hay en el corazón de nosotros, ¿no? Entonces Dios de repente puede tener alguna forma de atenuar el castigo, o bueno, como no es castigo, sino atenuar la prueba, ¿no? A tener la prueba porque realmente ella desconoce. Pero si ella sería una espírita como nosotros, teniendo el conocimiento que nosotros tenemos, insiste en esa acción, va a tener unas consecuencias muy dramáticas, ¿no? Claro, cierto. Gracias, Rosalía. Bueno, a esto quería acotar algo, ¿no? Rosalía. Eran los años 80 y yo empecé a frecuentar en un grupo, en un movimiento feminista que estaba antes en la avenida Cuadra 9, la avenida Bolívar, era Manuela Ramos. Y alguna vez escuché una charla hablando acerca de los derechos de la mujer y tratando de reivindicar el hecho de que se haga un programa que permita, estamos hablando de los 80, todavía no estaba masificado el hecho de la planificación familiar. Yo Dios mío, me quedé pero fascinada con todo eso y continué yendo. Y después hablaron, en una charla hubo una persona que habló y dijo de que nosotros teníamos derecho a decidir si teníamos un hijo en nuestro cuerpo o no, ¿no? Y que teníamos derecho a decidir qué hijos vamos, si continuábamos con un embarazo o no. Está bien, yo puedo decidir embarazarme o no, pero cuando dijo continuar con un embarazo, yo no tenía conocimiento espírita, pero sí tenía algo muy interiorizado en el que un aborto no entraba o sea, dentro de mi concepción de vida no entraba, ni mi esquema mental no entraba, porque yo sentía que esa vida que estaba gestando en mi cuerpo, si bien es cierto, era mi cuerpo, pero esa vida tenía un derecho desde el momento en que era concebida. Yo no tenía ningún conocimiento espírita en aquel entonces, pero sí tenía eso dentro de mí, ¿no? Entonces me pareció tremendo y dije, claro, pues yo puedo entender que de repente una persona que vive en una zona deprimida, que tiene 8 hijos, pueda tomar una decisión ante la desesperación y su escasez económica y todas las dificultades que pueda estar teniendo ella. Yo puedo entender que ella tome esa decisión, pero tú decía que tienes o sea, lo dije en mi mente, ¿no? Lo dije en mi mente mientras escuchaba. Tú que tienes la facilidad de cuidarte, ¿por qué no te cuidas, pues, no? Para no salir embarazada, ¿cómo vas a matar una vida, no? El conocimiento de la doctrina espírita con los años me dio todas las respuestas de eso que yo tenía dentro de mí, esa verdad que yo sentía, ¿no? Me dio la respuesta de que efectivamente para que se dé el proceso reencarnatorio es bastante difícil, o sea, no es fácil, no es que yo me voy y luego voy y regreso, ¿no? Se pasa por un montón de situaciones de las cuales Rosalía nos va a hablar en la siguiente charla. Ya. Pero, y
y sobre todo que ese espíritu que ha encarnado viene para cumplir una misión, viene para tener una experiencia terrenal que le permita cancelar deudas de vidas pasadas. Todo el mérito, todo el trabajo que se hizo en el mundo espiritual para que ese ser sea concebido y llegue a la vida, lo arruinamos. Y todas esas deudas que él tenía que cancelar, nos las cargamos por nuestra cuenta. Y él se queda en el aire. Y probablemente se convierta en un obsesor. Probablemente nos persiga porque no le permitimos que él tuviera esa oportunidad de avanzar, progresar con esta experiencia terrenal, ¿no? Eso es lo que les quería agregar a todo lo que ya se ha comentado ahorita. Encima nos cargamos las deudas de él y encima porque le hacemos el daño de que no pueda progresar. Que él no venga a cumplir lo suyo. Bien, Claro. Gracias, Silvia. Gracias. Una preguntita. Carmencita, solo para terminar el raciocinio de todas, el comentario de todas, que es muy correcto. En el espiritismo, en la doctrina espírita, consideramos el aborto como un débito de sangre, ¿ok? Las consecuencias serán para quien se practica el aborto, para quien ejecuta el aborto, ¿ok? Para todas las personas envueltas en ese aborto. Y más adelante tendrán pues la reacción a su acción. En cuanto al espíritu que se preparó para encarnar y fue interrumpido, pues el sufrimiento es muy intenso, porque se le retiró la oportunidad de venir a una nueva existencia, y que, como mencionamos ya antes en el Evangelio, el espíritu tiene tanta sensibilidad. Cuando no tiene un cuerpo, es tan sensible a su conciencia, hace con que esa sensibilidad lo incentive a él querer tener esa oportunidad existencial para poder redimirse, para poder cumplir ciertas misiones. Entonces la frustración que se crea con el acto del aborto es muy intensa. Algunos espíritus, al ser abortados, a veces, muchas veces, reincidencia de abortos con las mismas parejas y con el mismo espíritu que se preparaba para reencarnar, acaban tan traumatizados que en su idioplastía toman la forma de feto y se quedan así, y se niegan por miedo, por trauma, a pedir o a prepararse para una nueva encarnación. Entonces ese es el daño que se le provoca al espíritu que necesitaba tanto y esperó tanto para reencarnar. Como dice Silvia, ya después vamos a ver más detalles sobre esas reencarnaciones, cómo son preparadas, cuando toque la charla de Rosalía, que va a estar bien interesante. Gracias, Carmencita. Marlene quería hacer una pregunta. A ver, Marlene. Sí, me escuchan, ¿no? Una consulta en este tema, para Dios, dime. Ratito, una preguntita ahí, antes que salí del tema, un ratito. Y cuando el aborto es involuntario, y cuando el aborto se origina cuando una persona no lo desea, pero se cayó, digamos, y se originó el aborto, ¿qué pasa ahí? Abortos espontáneos no son débitos de sangre. Abortos espontáneos son considerados así porque realmente estaba en la programación del espíritu de ambas partes. Ambas partes necesitan de una lección, de un aprendizaje a través del dolor de los padres, del dolor de no concretizar ese hijo, y el espíritu también a su vez. De repente le faltaba solo ese lapso de tiempo para cumplir su misión. Perfecto. Ok, gracias. Ya, Marlene, continúa, Marlene. Sí, yo quería preguntar, ante los ojos de Dios, esas personas, como Evita decía antes, esas niñas que son violadas, que llevan una gestación
y bueno, o lo abortan, qué sé yo, ante los ojos de Dios, esas niñas, esas personas, esas chicas, van a tener un débito grande, no va a ser así. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve una oportunidad hace muchos años, casi recién salía del colegio, un poquito más. Entonces, yo tengo una amiga, entonces yo me acuerdo que ella salió embarazada, entonces ella ya estaba a punto de llegar a esas mujeres que le hacen el aborto, ¿no? Entonces yo me encontré con ella y fue tanta mi fuerza de aconsejarla, de abrazarla y decirle a ella que no haga esas cosas, ¿no? Porque yo no tenía, bueno, todavía los conocimientos, pero bueno, yo lo que salió de mí era decirle, no hagas eso, ten a tu hija, vemos la forma, cómo te ayudamos, pero no cometas ese error, porque para mí era malo, era un pecado y qué sé yo, porque era un ser que estaba viviendo dentro de ella. Entonces para mí era lo más lindo y lo más sublime, por más que éramos muchachas, ¿no? Pero entonces, y gracias a Dios no lo hizo, ¿no? Y gracias a Dios que ahora ya tiene 2 hijas y está ahí, ¿no? Tranquila. Entonces, pero por ejemplo, cuando hay esa clase de chicas desesperadas porque o son forzadas o qué sé yo, entonces en ese caso, entre los ojos de Dios, que pueden pasar eso, que puede pasar ellos, ¿no? Okay. ¿Alguien quiere responder? Rosalía, Eva o Silvia, ¿alguien quiere responder o respondo yo? Bueno, yo les voy a contar una experiencia con una amiga que en los años 90 bailaban en el Brisas de Titicaca. Ya era bailarina folclórica, de escuela y todo. Un día conoce a un chico, ¿no? Y le da su teléfono. Y total, ese chico terminó siendo un terrorista. No. Y le encuentran el teléfono de ella. Una chica linda, inocente, amante del folclore. Se la llevan a seguridad del Estado y varios policías la violan, abusan de ella. Logran sacarla de ahí su familia, pero quedó embarazada. Entonces, ella decía, no quería ver a nadie, solamente vio a una amiga. Y esta amiga me dijo, ¿no? Me contó, ¿qué voy a hacer? Me dice, yo nunca había estado con nadie y ahora estoy embarazada y no sé de quién de esos sujetos, ¿no? No te voy a decir lo que dijo. Entonces se la llevaron a Francia y no supe más nada. Pero aún así yo sentía que la experiencia era terrible. Yo nunca podría ponerme en sus zapatos. Qué cosa tan horrible. Deduzco que la familia la llevó a entre comillas, solucionar el asunto. Pero sigo pensando de que esa vida no se debe de tocar. Las circunstancias que sean, no estamos en los zapatos, pero que si conocemos la doctrina, sabemos que estas cosas se dan porque tenemos, si no son causas de la vida actual, son causas ocasionadas en vidas pasadas. Como te digo, era una chica linda, encantada, inocente, con mucha alegría. Todo cambió por un único error: dar su teléfono nada más. Y eso me hace entender que aún así la vida se debe de respetar, porque no sabemos quién fue en una vida anterior y lo que deducimos por la doctrina es que esto es por causa de una deuda de una vida pasada. Recordemos al profeta Elías y a Juan el Bautista. Sabemos que Elías mató a 500 sacerdotes del dios Baal cuando ellos ya estaban rendidos. Y sabemos que Juan el Bautista fue decapitado, ¿no? Un hombre tan noble, un hombre tan bueno, un hombre que venía a aparejar el camino. Estamos hablando de Juan el Bautista.
a veces nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué esta chica no? ¿Cómo eso? Si es una niña, ¿cómo hicieron? Vemos una niña, pero no vemos que es un espíritu que ya tuvo vidas anteriores y probablemente deudas. La gente que no está en espíritu. Pero esta es una situación que nos permite a nosotros, bajo cualquier concepto, defender la vida. Puede que desde luego que la gente no lo va a entender, desde luego que la gente que está luchando porque legalice el aborto no lo va a entender, pero nosotros desde nuestra visión espírita sabemos que en la siguiente encarnación vas a venir probablemente con un espíritu totalmente con características distintas a las que en la encarnación en la que generaste estas deudas. Pero también eso forma parte de tu programación. Tú así lo quisiste, porque necesitas quitarte de ese peso y cancelar esa deuda. A veces lo olvidamos, generalmente lo olvidamos porque nos ponen el velo del olvido. Sí, se defiende la vida, aún así un débito de sangre. Esa es la respuesta que tenía que darle a Marlene. Gracias, Silvia. Rosalía, Eva, ¿alguien quiere decir algo? Sí, Marlene, lo que pasa es que el principio es igual para todo, no solamente para una persona que es violada o es asesinada o le mataron a su familia. El principio es para todos. Si la persona vemos que es buena en este momento es porque ha arrastrado, y le ha pasado esto, es porque ha arrastrado de repente, como dice Silvia, hechos del pasado. O sea, nosotros podemos ver a mí, yo también conozco una maravillosa que fue violada y que ella sí lamentablemente me lo contó en el momento. Ella hizo un aborto y bueno, pues su experiencia fue terrible, ¿no? Yo estaba también muy chiquilla, no sabía nada de esto, nunca estuve de acuerdo obviamente con eso tampoco, porque también la formación de uno fue distinta, no somos mejores ni peores, ojo, pero podemos ver a una persona joven que pasa una violencia y nos preguntamos por qué. Como decimos, sí, no ha hecho daño, no ha hecho mal a nadie, pero el principio es todo. Si es que vemos que esa persona en la actualidad es una persona buena y pasa esto, es porque de repente tiene un débito del pasado, como bien lo dice Silvia. Eso viene arrastrando algo del pasado y es por eso que pasó esto. Entonces, ¿qué sucede? Ella tiene que pasar una prueba y solamente como comentario adicional, ¿no? Al niño que se le cortó su prueba existencial, como bien dijo también Rosalía, sino también por qué pasan algunos padres esto, por qué algunos padres, vamos a decir, voy a avanzar un poquito más, un padre que tiene un síndrome de Down, con algún retardo mental, con algún problema así de limitación física total. Es que también hay una de las tantas explicaciones también es que ellos en otra época, en otra vida, pueden haber causado este tema de los abortos o no fueron buenos padres y es por eso que también les viene como prueba una situación, como le llamamos a veces esa cruz que están cargando. Se dice de esa manera, ¿no? Se puede decir de esa manera, pero siempre es por algo del pasado. Eso es lo que tenía que decirte, Marlene. Gracias, Eva. Rosalía, ¿quieres hacer alguna acotación? ¿Acaso? Ya me fui. No, estás aquí. ¿Sí me ven? Sí. Sí, te vemos. Ah, ya. Yo no me veo. Bueno, lo que quería decir es que siempre hay lugar a arrepentirse, ¿no? A tratar de remediar actos del pasado que pueden darse cuando todavía no tenemos plena conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, mientras hay vida, hay posibilidades de la redención. Entonces puede ir disminuyendo su pena en esta misma existencia. Y como sabemos que hay un Padre justo, Él determinará realmente cuál es la posición que va a tener este espíritu en el plano espiritual.
nada más quería agregar. Ok, yo Sí, nada más quiero solamente una cosita más. Sí, una cosa más nada más que justamente lo iba a decir y Rosalía me ha hecho con su comentario, me hizo recordar. Se trata también de que la persona en la actualidad de repente no sabía, no tenía conocimiento de que esto no era bueno, ¿no? De acuerdo también a veces a esa libertad que nos ponen en la cabeza, como contaba hace un momento Silvia, de que estos movimientos feministas que dicen que uno tiene derecho y del cuento uno de repente no tiene el conocimiento. Entonces, como acaba de decir bien Rosalía, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentir de esta vida misma si hicimos algo, pero nunca es tarde para arrepentirse, ¿no? Y pedirle perdón a Dios si es que alguna de las personas que conocemos en nuestro entorno ha cometido esto, entonces no significa tampoco que esté condenado, pero sí puede pedir perdón, ¿no? Y Dios sabrá, como dices, cómo manejar eso, ¿no? La redención es importante. Bueno, para complementar todo, decirte, Marlene, que el aborto sea espontáneo, sea provocado, o sea, la concepción sea provocada tanto por una violación como por un acto sexual consentido y luego practicar un aborto, siempre va a ser un débito de sangre. O sea, así sea por una violación, por algo terrible que puede haberle sucedido a una mujer, como el caso que Silvia nos contó, que debe haber sido una experiencia demasiado terrible. Si la persona se practica un aborto, igual va a tener un débito de sangre, ¿no? De repente la espiritualidad va a considerar un poco el asunto de la aflicción que hubo en ese momento, en la tortura que pasó, en fin, de repente va a ser considerado, pero no de una manera en que la reacción a su acción no sea no tenga una consecuencia. La consecuencia de débito de sangre va a ser, se va a dar. Y en próximas existencias, de todas maneras. Sí, en próximas existencias la persona que se practicó el aborto va a tener pues que pagar esas consecuencias. ¿Ok? Entonces definitivamente, por más que a nosotros nos parezca que ha sido demasiado terrible, injusto, o que pensemos en qué la persona hizo en otras vidas, en fin, todo eso, definitivamente esa acción y reacción es una ley divina que no se cambia, no tiene excepción. De repente la reacción va a ser en menor grado, pero va a tener su reacción siempre. Va a tener siempre. Eso que no haya dudas. Gracias, Marlene, por tu pregunta. ¿Alguien más desea preguntar? Ok, gracias. ¿Algo? Ana C, me gustaría que me hagas un comentario a algo que yo quisiera preguntar. Bueno, decir, ¿no? Nosotros teníamos una vecina. ¿Quieres preguntar algo? Esa es tu pregunta, ya, ok. Sí, que me hagas un comentario a lo que te voy a decir. Que levante la mano. Una vecina que fue violada y tuvo un niño con retardo mental. O sea, lo tuvo. Ajá. Dio a luz, ajá. Lo tuvo, o sea, no abortó. ¿Está bien? Pero ella agarró y dejó al niño con los padres y se fue. O sea, dejó a ese niño con los padres para que sea criado y actualmente el abuelo lo cría. Pero ella se fue y mandaba solamente fuera dinero y todo lo demás, pero ella, bueno, trajo al niño al mundo, ese niño vino con un retardo mental y patitas, ¿para qué te quiero? Solamente venía de cada 5 o 6 años y nada más, ¿no? Uh-huh. Esa es una forma de abandono también. Claro, de hecho. ¿No? Uh-huh. Es una forma de abandono, pero ese caso, bueno, lo que pienso yo que tú quieres preguntar es si ella va a tener alguna reacción o a qué se debió el que se haya dado ese hecho. Bueno, siempre digo que cada caso es un caso y lo que se puede deducir de esto es que puede haber sido, el karma puede haber sido del niño. Lo que yo deduzco, que el karma puede haber sido del niño. Entonces, el niño, además de venir con ese problema,
también fue abandonado, pero hubo algún motivo atrás. Ahora, si lo vemos de otra óptica, queriendo ver que el mal comportamiento de esta mamá, a pesar de que puede haber sido un karma del niño, bueno, el hecho de ella abandonar a su hijo, desentenderse y, bueno, abandonarlo de hecho, no darle, o sea, no asumir su misión de madre, ¿no? Porque por algo lo tuvo. Madre, claro. Entonces va a tener también, es un débito, va a tener una reacción. O sea, si hubo algo entre esos dos espíritus, ha debido, a través de la maternidad, surgir un amor. Y no surgió eso. Entonces, no hubo ningún reparo. No hubo reparo de ninguna de las dos partes. Entonces, probablemente en una nueva existencia vengan ya de diferente manera, más cercanos. Mucho más cercanos que madre. Entonces, pienso yo que puede ser esas opciones que te he dado en ese caso. ¿Ok? ¿Alguien quiere responderle a Eva? Gracias, hermano. Ok, ¿alguien más quiere responderle a Eva sobre este caso? No, podemos pasar entonces a la pregunta de... Era Paola que quería preguntar. Bueno, mi pregunta era la misma, parece que ella me leyó la mente, de verdad, porque yo quería preguntar qué tanto influye el aborto en la doctrina espírita. ¿Me entiendes? Sí. Justamente lo mismo. Y yo pensaba decir que no, es un regreso a la vida corporal, el aborto en sí. No, el aborto es cuando interrumpen más bien el regreso, ¿no? El aborto está en interrumpir el regreso de ese espíritu. Ajá. Entonces, ya hemos conversado ahorita sobre todo eso y sabemos pues que el aborto es la pregunta era la misma. Débito, que es un débito de sangre, que es una interrupción al espíritu que tanto esperó para reencarnar y le cortamos la oportunidad y que sea como sea el acto que haya sido concebido, igual va a ser un débito de sangre. Ok. Gracias, Paulita. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Janet, ¿no? Ok. No se te escucha, no se escucha tu micrófono. Todavía no te escucho. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ok, ya te escuchamos. Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente poder verlos y encontrarnos por esta vía. Encantada de estar otra vez por acá. Igualmente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, una pregunta, bien interesante el tema, ¿no? Y me queda la pregunta, he escuchado justamente las preguntas y respuestas de todos. ¿Y qué pasa, por decirte, con estas personas que deciden, obviamente, cortar una vida y, como ustedes bien explican, toda la consecuencia a futuro, ¿no? Yo digo, la persona que ya sea porque X razón, por qué pasó, si fue violada o fue por una relación que en fin, ciertas cosas que pasan en las personas, pero si ya sabemos que hay una situación que no debió ser, ¿no es cierto? No debió ser, no debió pasar, no debió asumir esa corte de vida, y no es posible que esa persona pueda, a través de su evolución espiritual, digamos, hacer obras de bien, ser una buena persona, solidaria, etcétera, limpiar esta situación que la otra vez te pregunté y me dijiste que era un débito, algo así. Entonces, no hay forma de poder, digamos, resarcir ese daño a una vida que fue truncada, que venía con una historia, ¿no? No hay forma de poder resarcir y decir, bueno, esto yo hice muy mal, me arrepiento, lo hice muy mal, mi decisión fue negativa, pero ¿qué hago yo ahora? ¿No? Yo soy una buena persona, necesito limpiar esto. No hay forma de poder trabajar en el tiempo de vida que le corresponde a esta persona, hacer una situación para poder resarcir este daño tremendo que se ha hecho, ¿no? A nivel de espiritual. ¿Cómo se puede trabajar en este tipo de situaciones? A nivel de la doctrina espírita, ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna situación? Claro que sí. ¿Alguien quiere contestar o contesto yo? Bueno, te voy a contestar. Contesta tú.
Te contesto. Sí, hay una manera de apaciguar, vamos a decir, un poco las cosas, ¿no? A través de tus actos caridosos, que sabemos pues que se puede ir apaciguando un poco ese débito, o sea, disminuyendo un poco el peso de ese débito. Se va solamente a disminuir, ¿ok? Porque el débito de sangre es el débito más fuerte que un espíritu pueda tener. Va a tener sus consecuencias, pero a través de nuestras obras, o sea, tenemos el arrepentimiento, de repente pedimos perdón, e intentamos a través de nuestras acciones ir disminuyendo ese peso que muchas veces nos carcome la existencia, ¿no? Porque tenemos esa conciencia de qué hicimos y eso nos va corroyendo y nos va creando situaciones emocionales por ahí y no definitivamente no nos sentimos bien con eso, ¿no? Eso se llama conciencia. Entonces, a través de nuestros actos podemos ir, como te digo, amortizando un poco, disminuyendo un poco el peso de nuestro débito. Pero definitivamente no nos va a faltar existencia para poder cancelar un débito de sangre, porque es lo más fuerte que hay. De repente vamos, como te digo, disminuyendo ese peso y nuestra carga al irnos a pasar al otro plano puede ser un poco menor y la espiritualidad va a considerar el esfuerzo que hicimos, sí. Entonces va a disminuir, va a ser en menor grado ese resarcimiento que vamos a tener que hacer, porque ya hemos ido amortizando, como te digo. ¿Okay? Es posible arrepentirnos, sí, es posible, pero en débitos de sangre no vamos a limpiarlo en una existencia con certeza. ¿Okay? ¿Alguien más quiere decirle algo? Gracias a ti, Janet. ¿Alguien más quiere decir algo, Janet? No, podemos pasar a la siguiente pregunta. Claro, Yanecita. ¿Nueva? Sí, a ver. Sí, bueno, Yanecita, hace un momento justamente yo hablaba de eso. Hola. Hace un momento te decía que obviamente pues a veces uno lo hace o lo ha hecho sin darse o sin tener el conocimiento espírita, y no necesariamente conocimiento espírita, sino bueno, tener un alma, ¿no? Algo que te dice que no puedes cortar una vida, pero no, como dice Ana Cecilia, no es que eso se va a olvidar, se va a borrar definitivamente. Va a haber siempre, como dice, una consecuencia, de repente menor, si es que te has dado cuenta, te has arrepentido y has tratado de limpiar tu vida y tu camino con buenas acciones. Pero obviamente siempre va a haber, como dice Ana, un débito, porque ese es un débito fuerte, ese es un débito de sangre, ¿no? Pero puede minorarse, digamos, por decirte, el pago de esa deuda con siendo mejores personas, ¿no? Y pidiéndole perdón también a ese hermanito a quien no permitiste que viniera, de pronto que no se permitió que viniera, ¿no? De repente a veces por ignorancia uno dice, bueno, pues no lo hice y perdóname, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber un después. Gracias, Evita. Ok. Bien. Lo que nos queda ahora es reparar, porque por la ley del progreso tenemos que ir avanzando. Y si somos conscientes de que hemos cometido este débito de sangre, sabemos que lo vamos a tener que cancelar sí o sí. Así que tenemos ahora el tiempo de reparar, ir avanzando, progresando moralmente, progresando espiritualmente, y para ayudar a cancelar esa deuda. De todas maneras, el débito se generó, pero estamos llamados a progresar. Claro. Gracias. Interesante. Ok. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Paola? Yo no sé. Sí, Paola, dinos. ¿Qué nos recomienda la doctrina espírita sobre el perdón? Ok. ¿Alguien quiere contestar? ¿Eva? ¿O Rosalía? ¿O Silvia? Bueno, contesto yo entonces. A ver. Ya. Sí, ¿puedo contestar, Silvia? No, sí, si nosotros
somos conscientes de que nosotros hemos venido a esta existencia a progresar y a cancelar deudas de vidas pasadas y queremos ser perdonados, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestro prójimo para poder ser perdonados y continuar avanzando. El perdón nos libera más a nosotros que a la persona que nosotros perdonamos, porque al tener un dolor ocasionado por alguien, que lo mantenemos, lo convertimos en sufrimiento, y este sufrimiento se convierte en rencor. ¿Qué estamos haciendo? Es como si nosotros tuviéramos un puñal y en vez de sacarlo para que la herida se cure, lo que hacemos es removerlo. ¿Cuándo vamos a sanar? ¿Cuándo vamos a mejorar? No lo vamos a hacer. El perdón nos libera a nosotros. Si nosotros queremos progresar, tenemos que perdonar para poder ser perdonados, para continuar avanzando, para seguir progresando. Ese es tremendamente importante y fundamental, el perdón en la doctrina espírita. Dime, ¿y es necesario? Bueno, uno puede perdonar, pero si la otra persona no te perdona. Bueno, eso es cuestión de él, pues, ¿no? Es cuestión de él. Empieza a orar, y irradialo de energía. Como nos dijo José una vez, ¿no? Si no te perdona, cuando ores, empieza a irradiarlo de energía positiva, enviarle energía de amor, ¿no? Pedirle perdón, hablarle con el corazón. Va a pasar el tiempo y vas a ver que eso va a funcionar, porque lo que estás enviando es energía de amor, sincero. Eso sí funciona. Qué bonito. Si me permites, Anacé, yo quería agregar algo, ¿no? Sí, Rosalía. Quería agregar de que la doctrina espírita está basada en los principios y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el ser más superior que ha venido a este planeta. Y él dijo, ¿no? Luego que lo habían crucificado: Dios mío, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces esa es la gran enseñanza que nos dejó y es el principio que nosotros debemos seguir, ¿no? Porque el perdón también nos libera del rencor, nos libera de la ira, nos libera de la cólera, nos libera de todo ese mal sentimiento que sabemos que los pensamientos negativos también recaen en nosotros mismos, ¿no? Es como querer matar al enemigo tomando veneno nosotros. Exacto. ¿No? Yo tengo el rencor, lo miro, la persona de repente pasa a mi costado y yo estoy renegando, me lleno de ira, me lleno de cólera y después de todo lo que me ha hecho pasa todo tranquilo, pasa feliz y entonces, tú estás pensando cómo no se cae, cómo le pasa a él. Nos enferma a nosotros mismos. Y entonces te estás enfermando. Entonces lo mejor que puedes hacer es perdonar las cosas que te han hecho, ¿no? Y pedir perdón también por las cosas que tú hayas cometido, ¿no? Y reparar las cosas que tú hayas cometido. Entonces el perdón es la piedra fundamental que vino a enseñarnos Jesús. Entonces, si nosotros seguimos sus principios y en cada reunión que tenemos leímos el Evangelio, es para que lo podamos practicar. Hay que poner en práctica lo que aprendemos, ¿no? Entonces hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y también pedir perdón cuando hemos cometido algún error hacia otra persona, ¿no? Y orar, si no te perdonan a ti, mira, te conviertes en víctima, ¿no? Entonces, eres víctima de la otra persona. Entonces, si tú perdonas, te engrandeces, porque estás siendo totalmente diferente a la persona que te agredió y tú la perdonas y no aceptan tus disculpas, bueno, en fin, ¿no? Pero el perdón es la más grande enseñanza que nos vino a dejar Jesús, el perdón y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Es lo que quería agregar.
¿Puedo opinar, Benito? Pienso yo que la falta de perdón, Paulita, es la sobra de orgullo. Cuando uno no perdona es porque tiene mucho orgullo. A veces te dio tanto a alguien, y te lo digo a modo personal, o sea, de pronto yo también era eso de que, me hiciste daño, no tanto vengativa, pero sí eso que te queda, ¿no? Ese fastidio, como dice Rosalía, que es como un peso para ti mismo, ¿no? Claro. Ahora, hay una frase que de repente acostumbramos a escuchar: perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. ¿No? Porque perdón es olvidar. Y algo que decíamos en el Centro Espírita, en las charlas anteriores, no sé si recordarás con respecto a eso, era simplemente una frase, una pequeña historia, ¿cómo se le puede decir? Que llega este hombre a pedirle perdón a Dios ante el altar: Dios, perdóname, ¿no? Y Dios le dice: ¿y tú perdonaste a tu hermano? ¿Tú quieres que yo te perdone? Pero tú has ido y has pedido perdón, ya has perdonado. No vengas a mí a pedirme perdón hasta que tú perdones y pidas perdón. Y así tiene que ser. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería decir. Ok, vamos a Joseph, que quiere decirnos algo. Sí, Joseph, te escuchamos. No, justamente sin ánimo de invadirlo, porque la reunión está muy excelente, y es más, una sugerencia sería repetir ese tema de preguntas y respuestas, sí, la porque vamos ustedes a hacer una vez cuatro como cabezas de reunión están muy bien, ¿eh? Ya, claro, pero Paulita, te voy a decir algo. Vamos a ver un poco como si estuviéramos en la escuelita, ¿ya? Okay. Vamos a descomponer la palabra. Perdón viene de perdonar. De permanente. Donar es entregar. Y resalto lo que dijo Rosalía, ¿ya? El perdón libera. Perdona por ti. ¿Tú te acuerdas cuando estuviste al grupo y lo hablamos alguna vez? ¿Ya? Sí, tienes que perdonar por ti. Y no estamos libres porque somos seres imperfectos, en que podemos superar, perdonamos y después volvemos a caer en lo mismo. Porque somos seres imperfectos. Entonces, la mejor forma de perdonar es que llénate de amor. El perdón, ¿ya? Va de la mano del amor. ¿Ya? Por muchas cosas y por muy grande ser, es difícil hacerlo, sí es cierto. Yo estoy pasando por unos días también muy difíciles, ¿ya? Que imagino cuando lo supero, o sea, no estoy diciendo que no quiero perdonar, sino que cuando lo supere y lo procese, voy a manejar seguro mejor las cosas. Claro, ¿no? Es un proceso. ¿Ya? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿ya? Donar o regalar permanentemente. Pero tú eres la que regalas el perdón. No, el perdón te lo regalan a ti. Entonces uno no puede pedir perdón esperando que la otra persona te perdone. Claro, pues como yo le digo, si la otra persona no quiere recibir lo que yo quiero. Claro, eso ya, tú cumpliste por el bien tuyo, por tu liberación, por tu progreso espiritual, ¿ya? Por tu evolución, ¿ya? Exacto. Pedir perdón. Perdonar. Y tampoco es necesario, por ejemplo, si perdono a una persona, tampoco es necesario ir de la mano y ser como antes, ¿no? Simplemente perdonar y bueno, hasta ahí nomás. Claro, ¿no? O sea, ojo, a ver, el perdón, ¿ya? Es olvidar lo que te hicieron. Exacto, dejarlo Más no quiere decir necesariamente que tienes que aceptar. ¿Ya? Porque al margen de que hayas pedido perdón o no, porque hay que separar las cosas, ¿no? Puedes pedir perdón, todo, perfecto. Pero también esa experiencia, por muy mala o negativa que haya sido, te enseñó a conocer a la otra persona. Claro. Entonces tienes que tener un poco de cautela. Nada más, guiarte con cierta persona, porque como dijeron antes, las cuatro cabezas están viendo ya la reunión, y sobre todo creo que a Rosalía le escuché decir bien claro, siempre va a haber gente negativa y positiva. Hay gente, siempre, es uno de los principios que tenemos, ¿no? Gente que vibra alto, y por ahí te vas a encontrar en el camino, no va a faltar alguien que vibra bajo, ¿ya? Y como se ora, reza de repente para que cambies, y reza también para poder cambiar uno mismo, ¿ya? ¿Por qué?
¿ya? Para que uno pueda extender o donar el perdón. Entonces uno tiene que orar, ¿ya? Así sepas de repente, porque la oración, ¿sabes a qué también ayuda? A darse cuenta realmente si es que uno mismo está equivocado, ¿ya? O es que el otro está equivocado. De repente no vaya a ser que tú estés esperando el perdón del otro y cuando el error está en uno y no está en el otro, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que aprender a perdonarse uno mismo, ¿ya? Y saber, es como te digo, balancear las cosas, separarlas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no andes con cautela por ahí, ¿no? Porque, o sea, de que hay gente que vibra abajo, hay gente que vibra abajo, eso ni vuelta que darlo, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero, como te digo, el perdón ya viene de perdonar, y perdonar es donar, entregar. Una donación es gratis, se entrega nada más, ¿no? Y no se entrega a cambio de nada, simplemente se da, nada más, lo entregas y punto, ¿no? Ese es el perdón, ya, sin esperar nada a cambio. Y como alguna vez creo que te lo dije, y valga de repente si cabe repetirlo ahora, dejar partir. Deja partir. Eso tú me enseñaste, dejar partir. Eso te pasó, su mala experiencia, déjala partir. Ajá. Ya. Y si esa persona también tiene, si posible, tienes que dejarte de ella por un tiempo, quizás para evitar problemas, déjala partir nada más. No, a veces sabes lo que no nos deja perdonar, y te lo digo yo, que paso muchas experiencias, y aún así como Eva reconoce, digamos, los lados flacos que ha podido tener en su camino, yo también. A veces el resentimiento ya no te deja perdonar. Por eso te digo, ora mucho, ya, para que puedas abrirse también tu corazón. Pídele a Dios, pídele al Padre Celestial, ya, que te ilumine, ya, que la luz de tu espíritu sea brillando más, porque somos espíritus de luz, que brille más, que te dé entendimiento, ya, para poderte darte cuenta realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Para que puedas salir, perdón, porque a veces no perdonamos simplemente porque hay un pequeño resentimiento, no nos gustó lo que nos hizo la otra persona, y de repente ahí se explica un poco lo que decía Eva, ¿no? Es que ya, yo perdono pero no olvido. Claro. No, perdonar es olvidar. Es olvidar, claro. Olvidar. Más no quiere decir que tienes que aceptar. Simplemente ya sabes que tienes que tener cuidado para que no te vuelvan a hacer lo mismo. Porque también de las malas experiencias se aprende, así como se aprende de las buenas experiencias. Ok, Joseph. Solamente eso. Gracias, Joseph. Bueno, para complementar, creo que en su mayoría, y hablando así de manera general de la humanidad, tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón. Por eso nos cuesta perdonar. El perdón no quiere decir que perdonemos a alguien que nos hizo un mal, no quiere decir que perdonándolo estamos concordando con el mal, ¿no? Simplemente nos estamos liberando de esos malos sentimientos que pueda generarnos ese mal. Entonces es importante que perdonemos, y es importante que no permitamos que esos malos sentimientos tomen cuenta de nosotros. Si es necesario, como lo dijo Joseph, apartarnos un poquito de la persona, porque le hemos perdonado, hemos hecho ese esfuerzo por perdonar a esa persona, pero sin embargo cuando la persona se nos presenta nos sentimos incomodados. Eso quiere decir que todavía hay algo, hay rezagos de ese resentimiento. Entonces tenemos que trabajar. Para eso nos apartamos un poquito, hacemos nuestra meditación, nuestra oración y pedimos ayuda a la espiritualidad para que podamos de una vez por todas liberar eso, y lanzamos nuestro perdón y rezamos por esa persona para que también esa persona nos perdone, porque no sabemos qué fue lo que lo motivó, porque nada es gratis en esta vida. ¿Qué fue lo que lo motivó? De repente nos hemos encontrado con algún antiguo desafecto de otras vidas, o de repente nosotros no nos dimos cuenta y en esta vida también le hicimos algo y no nos dimos cuenta que lo afectó. Entonces por ahí viene una cadena que tenemos que cortar y no permitir jamás que malos sentimientos nos invadan. Es mejor liberarnos y sentirnos leves
y eso es con el tiempo. ¿Okay? Hay que trabajar todas esas emociones, esas idas y venidas de sensaciones que no nos llevan a nada. Somos espíritas y sabemos que no nos llevan a nada. ¿Ok? Gracias, Paula, por tu Gracias, Ana C. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, ¿nadie más desea hacer una pregunta? Yo quería hacer una pregunta referente a cómo viene a ser en la doctrina espírita el tema, por ejemplo, de un fármaco dependiente, que de pronto este fármaco dependiente ha pasado por todas las intervenciones, ¿no? Psiquiatría, ha estado incluso internado, ¿no? En clínicas psiquiátricas, medicamentado, y nada funciona. Entonces, en ese caso, con Pedro, que ¿no? somos muy buenos amigos, me habló en algún momento de los obsesos, ¿no? Pero ¿cómo distinguir en qué momento este cambio, digamos, es por un tema orgánico o bioquímico o lo que fuera, y cuándo determinar cuando es una persona que está ocasionando este disturbio en esta persona? Puede ser un fármaco dependiente, puede ser una persona con Alzheimer, puede ser, etcétera. Con tantos cuadros, una bipolaridad. ¿Cómo poder nosotros distinguir cuándo es esto y cuándo es esto, no? Eso es como que quería saber un poquito. Okay. ¿Alguien desea responderle o puedo responder? Responde tú. Responde tú, Ana. Okay. Mira, Janet, desde el momento en que hay un desequilibrio emocional, damos abertura al ingreso de los obsesores. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás bien emocionalmente, definitivamente también te desequilibras espiritual, de la parte espiritual. Y a partir de ese desequilibrio, si por ejemplo tienes un vicio y ya te estás tratando emocionalmente, ¿no? Con un psiquiatra, con un psicólogo, toda una terapia, pero tienes ese vicio. De hecho, cuando tienes un vicio, normalmente tienes obsesores. Cuando tienes un vicio, ya sea de droga, ya sea de alcohol, ya sea de sexo, el vicio de lo que sea. Es un vicio que tú tienes y como tal tienes un desorden emocional que te va a ocasionar un desorden espiritual, y ahí se abren las puertas a los obsesores, que no faltan quienes fueron en existencias anteriores, fueron viciados en tal o cual cosa. Entonces sabemos que los obsesores vienen por afinidad. Entonces se encuentran de repente a alguien que fue o es viciado en drogas y ellos lo fueron en otras vidas. Entonces, para tener la sensación de las drogas, ellos se acercan y comienzan a vampirizar, a obsesar a ese paciente que todavía es encarnado, o sea, que todavía tiene un cuerpo físico. Entonces, ¿qué cabe ahí? Hacer un tratamiento paralelo, un tratamiento emocional, ¿no? O tratamiento con psiquiatra, con psicólogo, y paralelo un tratamiento espiritual para que pueda ser hecha un trabajo de desobsesión y pueda retirarse a ese, porque muchas veces es el obsesor que impide a que se cure terrenalmente esa persona. O sea, le ponen los mejores médicos, de repente hasta lo medican, lo internan, las atenciones, las terapias, y no mejora. Entonces, definitivamente ahí hay el ataque de un obsesor, de uno o de una legión. ¿Ok? Porque es de uno hasta una legión. ¿Ok? Y si se agrava, a medida que va pasando el tiempo, se puede ir agravando la situación. Entonces siempre es recomendable que sea paralelo. Cuando hay un disturbio emocional, es bueno que se haga también una terapia espiritual, ¿no? Para ver si realmente esa persona ya no tiene la voluntad. O sea, sabemos pues que si tiene un vicio, la persona no tiene una voluntad, pero si ya la ha perdido espiritualmente, ya se convirtió en la marioneta de los obsesores. Y por eso es que no consigue
¿no? Por eso que ahí físicamente, terrenalmente decimos, no, el fulanito no va bien con el tratamiento porque no tiene voluntad. O sea, la persona puede decir, yo quiero salir de esto, ayúdeme doctora, ayúdeme, yo quiero, yo me interno, yo hago esto, la familia lo apoya, pero no consigue. Definitivamente, como te digo, hay un obsesor o hay una legión de obsesores para tener las sensaciones del vicio que sea. ¿Ok? Eso vale para todo lo que puede hacer. La afinidad hace con que la afinidad y el disturbio que ya se implantó emocional, ¿no? Por ahí nos sentimos deprimidos, tristes, no superamos cosas que nos pasan, entonces nos bajoneamos, como se dice comúnmente, y ahí nos desequilibramos todito. Viene algún espíritu que le gusta la depresión, viene algún espíritu que le gusta ver a la persona bajoneada, le divierte, se siente bien, porque es perezoso, quiere estar echado. Aparte de vampirizarlo y de servirse de la energía que tiene, pues se le pega y se queda cesado. Claro, sabemos que en los procesos de obsesión también hay otros tipos de afinidad. A veces le caes tan bien que el espíritu llega como que a enamorarse de ti y le hace bien tu compañía, pues entonces se queda contigo porque, como que te digo, como que se siente enamorado. Pero ese espíritu no sabe que al quedarse contigo y al supuestamente cuidarte, te va vampirizando, te va quitando las energías, y a veces por tanta simpatía comienza un proceso de obsesión. Entonces son casos en que requiere una terapia, porque el proceso de desobsesión no es nada más que una terapia. Así como nosotros terapiamos terrenalmente, en el momento que el medium incorpora y se manifiesta el espíritu, conversamos con él y lo terapiamos y le conversamos y le decimos qué opciones tiene, hasta que de repente puede llevarnos una sesión, 2, 3, pero normalmente es con una que conseguimos, lo encaminamos y se retira. Ese es el proceso de desobsesión. No es nada más que una terapia tal y cual lo hacemos terapiando eternamente. Conversar es orientar, es darle un entendimiento de lo que está sucediendo, porque a veces ellos no saben. No es nada más que... Pero una vez que ya se retira, digamos, este espíritu que vino por enamorar, porque le simpatizaste, porque X se retira, entra en la terapia espiritual y lo invitas, ¿no? A buscar el camino, un entendimiento. Se retira el espíritu o esa legión de espíritus y ya esa persona, digamos, queda solamente con su enfermedad. O vuelve ese espíritu obseso nuevamente, o que ya se retira y ya nunca. Mira, si la persona, vamos a tomar el ejemplo de un viciado, que es lo más difícil de curar, vamos a tomar ese ejemplo, ¿no? Porque realmente a una persona con vicio le cuesta bastante, es un tratamiento largo terrenalmente. Entonces, una vez que es retirado los obsesores, cabe a la persona tomar su tratamiento así con fervor, tomarlo conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer eso, el equilibrio emocional va mejorando, al tener esa terapia, al tener las sesiones con el psicólogo, con el psiquiatra, al hacer actividades en los centros de rehabilitación y todo, la persona va como que tomando forma nuevamente, hasta que se equilibre emocionalmente. Ya no tiene esa necesidad, entonces ya puede seguir, ¿no? Una vez que se le equilibra emocionalmente retirando el obsesor, entonces ya puede continuar con una terapia terrenal y se hace muchas veces y de acuerdo a cómo es el tratamiento, el ahínco que le pone la persona, ya definitivamente puede conseguir una mejora. Sabemos que el proceso es largo, pero no es imposible, con esa ayuda pienso yo que una persona puede realmente mejorarse. ¿Okay? Gracias, Anacé. Ok, ¿alguien más desea acotar alguna cosa sobre la pregunta? ¿Quieres hacer una acotación? Sí, a ver. Sí, como tú sabes, yo también fui una persona con vicio, ¿no? Se me pegó un obsesor como
bebía mucho licor, me hundí en el alcoholismo, se me pegó los obsesores alcohólicos, ¿no? Sí. Y también iba a psiquiatría, también me medicaba. Entonces, desde que visité Chico Javier, claro, desde que lo visité a ustedes, todo cambió. Ya fui aprendiendo más, ¿no? Y ya dejé, bueno, el vicio del alcohol totalmente, como tú sabes, ¿no? Totalmente. Sí. Y estoy manejando el tema de las pastillas, pero mejor que antes, ¿no? No como antes, que tomaba todos los días. Me tomaba de 5, 6, 7. Claro, ahora ya, bueno, lo manejo ya tranquilamente, gracias a ustedes, ¿no? Y al hermano José, que me sacó los obsesores que tenía a mi costado. Bueno, realmente, tenía varios. El mérito es tuyo, porque tuviste el propósito de hacerlo, tuviste la fortaleza de frecuentar el centro, de ir a hacer una terapia espiritual con José. Entonces el mérito es más tuyo que nuestro. Claro. Nosotros te acogimos, te enseñamos el camino y tú seguiste caminando sola en determinado momento. Continúas haciéndolo y seguramente va a llegar el momento en que adiós pastillas y todo va a ser felicidad para ti. Eso es lo que estoy buscando. Exacto. Eso es lo que estoy buscando. Estás en pleno avance espiritual, pues en pleno progreso espiritual. Ella está avanzando. Claro, exactamente. Están viendo cómo sí, porque yo llegué muy mal. Es posible, recordamos cómo llegó Paolita, bastante mal, sí, ¿no? Claro. Bastante mal. Y bueno, fue flaquita, toda demejorada. Sí, ahora, ahora has dado un cambio radical y te felicito por eso. Estamos muy felices. Gracias a ustedes. No, gracias a ti, ya te dijimos. El esfuerzo fue tuyo. Nosotros solo te hemos acompañado y te hemos enseñado el camino. Una vez que aprendiste el camino te hemos soltado y ya con tus propios pies fuiste. Y continúas haciendo lo que yo sé. ¿Ok? Sí. Okay, además, muchos hemos pasado por situaciones. Yo fumaba desde los 16 años hasta hace unos años, que de un día para otro dejé de fumar. Se acabó. Ah, claro, previo que me sacaron los chamucos, ¿no? Pero claro, pues. No, pero de ahí y sin alteración, sin deseo de fumar, no, de un día para otro. Claro, es igual, yo tampoco, no me llama la atención el alcohol, antes sí, yo no podía tomar con gente a mi costado. Y tengo más tranquilidad que antes. Entonces, esto es un proceso que nosotros trabajamos y hacemos, ¿no? Claro. Y si a eso reforzamos, vamos creciendo, vamos alimentándonos espiritualmente, vamos fortaleciéndonos, entonces nuestra vibración ya no está en sintonía con esos obsesores cuya vibración es baja. Por eso es que no finalizamos. Y eso es lo que tenemos que trabajar en primer lugar. Gracias, Chivi. ¿Alguna otra pregunta? Podemos pasar a lo siguiente. Sí. Ok, entonces vamos a encerrar ya la charla. Okay. Gracias a todos.